Hola a todos y a todas, mi nombre es Carol Toro, académica e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y les doy la bienvenida a este UNAP Connect, un espacio en el que exploraremos la mirada moderna de la salud pública y el perfil profesional necesario en el siglo XXI. Este evento está diseñado para explorar estos temas críticos y brindar una visión integral de la salud pública en el mundo contemporáneo. Nos sumergiremos en el análisis de los cambios que han surgido tras la pandemia, los desafíos que enfrentamos a nivel global y la evolución del papel del salubrista moderno con una perspectiva global. Antes de iniciar con nuestro evento, le doy la bienvenida a Lady Pinto, coordinadora de admisiones de UNAP en modalidad online, quien nos compartirá información de nuestro diplomado en salud pública para el siglo XXI. Hola Carol, claro que sí. Les compartiremos los beneficios de este programa que busca preparar a profesionales con conocimientos sólidos, competencias y herramientas prácticas para comprender y analizar este nuevo escenario en la salud pública. Este programa les da a los estudiantes una oportunidad para analizar desafíos, problemáticas desde el enfoque moderno y global, incorporando el marco conceptual de atención basada en el valor, análisis de información de salud pública, el conocimiento de la función de aseguramiento y pagos en sistemas de salud. El diplomado en salud pública para el siglo XXI nos ofrece un enfoque integral que permite a los participantes profundizar en temas clave, desde la atención basada en el valor hasta el análisis de información para la toma de decisiones estratégicas. Estamos comprometidos a brindar a nuestros estudiantes una experiencia educativa, enriquecedora y relevante para los desafíos actuales y futuros en el campo de la salud pública. Para mayor información sobre la inversión del programa, planes de financiación, planes de estudios, al final de esta sesión abriremos una sala de asesoría en la que podrán conversar con uno de nuestros asesores, quien les ampliará toda la información del programa, podrán resolver todas las dudas o inquietudes que presenten. Y adicional, por asistir a este UNAP Connect, los asistentes tendrán un beneficio muy especial el día de hoy, un descuento que les estamos ofreciendo solo por esta oportunidad, y al que podrán acceder con uno de nuestros asesores o ingresando al link que estamos compartiendo en este momento en el chat. Muchas gracias, Lady, por compartir esta importante información con nuestros participantes. Recuerden que en el chat encontrarán el link para adquirir este beneficio especial. Y si surgen preguntas sobre la información que nos compartió recién Lady, recuerden que pueden dejarlos en los comentarios y más adelante tendremos un espacio para resolverlas o podrán realizarlas con la asesora al finalizar esta charla. Para continuar con este evento, les cuento que hoy contamos con dos invitados muy especiales, Jorge Lastra Torres y Javier Lavesi. Jorge Lastra es médico, experto en gestión de establecimientos de salud y actualmente es profesor de salud pública en distintas universidades. También nos acompaña Javier Lavé, que es ingeniero comercial, con mención en Economía y Administración y licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Javier actualmente se desempeña como director del Magíster de Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Bienvenidos. Para introducirnos a esta charla, es importante tener presente que él o la profesional que hoy día desea o necesita involucrarse en la salud pública debe contar con una serie de conocimientos y habilidades que le permitan hacerlo con integridad y fundamento. Y es en esta línea que hemos preparado algunas preguntas para nuestros invitados. Voy a comenzar con las preguntas para Jorge. Em, la primera pregunta, Jorge, es para ti. ¿Por qué este programa hace énfasis en el siglo XXI y qué necesidades particulares implica esto para la salud pública? Muchas gracias, Carol, y muy buenas tardes a UNAT Connect. Eh, Muy buena pregunta porque en primer lugar nos sitúa en el principal foco, digamos, que tiene nuestro diplomado. ¿Y por qué hablamos del siglo XXI? Porque lo que muestra la evidencia es que los fenómenos van cambiando.
a través de las distintas décadas y en particular hemos visto cómo durante el inicio de este siglo ha estado marcado por cambios tremendamente importantes. Digamos, si nosotros miramos en dos contextos, en primer lugar, en el ámbito más general, ¿no? Los cambios sociales y políticos que conmueven y culturales que conmueven al mundo, y también los cambios que en particular se dan en el ámbito del sector salud. Partiendo por lo que se produce en el ámbito demográfico, ¿no? En que nuestras poblaciones han ido envejeciendo y de esa manera han ido estableciendo un perfil epidemiológico muy distinto, lo que hace que lo que fue exitoso hace 10, 20 años atrás, hoy día ya no lo sea o haya que mantenerlo solo para mantener los logros del pasado, pero requerimos de cambios en este periodo. La tecnología, ¿no es cierto?, hoy día obliga, que genera costos también importantes de inversión, nos plantea desafíos de cuándo ocuparla, cuándo efectivamente son más costo-beneficio y de esa manera entonces ir seleccionando mejor. Todas estas son condiciones, condiciones, aspectos específicos de este siglo que nos parece importante. En el ámbito cultural, por ejemplo, lo que ha ocurrido no solo en nuestro país, sino que en distintos continentes, lo que pasa con la migración, por ejemplo, ¿no? En donde hoy día las fronteras son muy distintas y cada uno de estos fenómenos marcan desafíos en el ámbito de salud. ¿Para qué decir lo que ocurre con el cambio climático, ¿no? Que también hoy día nos conmueve de manera muy particular? Y por eso nosotros hemos pensado que hablar del siglo XXI también tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurre en el ámbito, lo que nos ha ocurrido hoy día en el ámbito de la pandemia. No solo lo que ocurrió en ese minuto, en donde toda la humanidad se vio afectada por un fenómeno distinto, sino que también lo que ha pasado en la pospandemia, ¿no? En donde hemos tenido que enfrentar la necesidad de resolver los problemas que entonces no resolvimos y que hoy día reaparecen o aparecen de nueva forma. Podemos hablar mucho de eso, pero creo que la invitación al programa es justamente para entender la necesidad de tener un foco muy distinto de lo que ha sido la salud pública en décadas anteriores, que fue exitosa, pero que hoy día necesita replantearse. Eso queremos invitarlo a ustedes a compartir con nosotros estas reflexiones que la universidad está haciendo sobre las particularidades de este periodo, de esta etapa de la humanidad. Muchas gracias, Jorge. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Y relacionado un poco a lo que ya estabas comentando, ¿qué relevancia tiene la salud global en el abordaje de estas necesidades? Claro, la primera respuesta tiene harto de eso, ¿no? Porque señalamos cambios que tienen que ver con el contexto del sector salud, cambios que tienen que ver con los fenómenos sociales y políticos, pero cada uno de ellos también uno debe entenderlo en términos de la ausencia de las fronteras en las cuales nosotros nos movemos. Ya mencionamos algunas cosas, la pandemia, por ejemplo, hoy día no solo nos deja los impactos que produjo al transitar entre todos los países, sino que también nos deja una alerta de que fenómenos de ese tipo pueden seguir estando presentes y por lo tanto hoy día ya no solo la vigilancia, por ejemplo, epidemiológica tiene un desafío eh, como fenómeno nacional, sino que como fenómeno internacional. Post pandemia hemos tenido el dengue hoy día que afecta a nuestro continente, ¿no? Eh, Fiebres particulares que aparecen en otros lugares, la viruela del mono, ¿no? Que apareció y que también nos hace presente. No solo porque migran los vectores, sino que migran los ciudadanos hoy día. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Chile es uno de los países que tiene mayor tránsito entre los países latinoamericanos a través de los aviones y también con Europa. Eso sin lugar a dudas. Fenómeno de la migración ya lo comentamos, los impactos que tienen, por ejemplo, las guerras, ¿no? En otros lugares del mundo se traducen también en impactos en nuestros países a propósito de los costos, a propósito de las restricciones energéticas, etcétera. El cambio climático, ¿no? Todos estos fenómenos no pueden entenderse si no se entiende que somos parte de una gran humanidad que hoy día se maneja
por el tránsito de sus ciudadanos, por el tránsito de los mercados, ¿no? De las mercancías, por el tránsito de los bienes, también impactan en los fenómenos de salud. Entonces, es decir, hoy día no es posible pensar la salud pública de este siglo sin pensar también en que esas barreras que conocimos antes, hoy día no están presentes y por lo tanto son fenómenos que no podemos obviar, y eso nos lleva a reflexionar sobre un mundo que es distinto al que conocimos tiempo atrás. Muchas gracias, Jorge. Considerando el contexto anterior que nos acabas de explicar, ¿qué demandas de la gestión surgen para las personas que tienen responsabilidades en la toma de decisiones? Claro, si nosotros vamos siguiendo este fenómeno de cambio desde el punto de vista social, político, cultural, económico, ¿no es cierto? Cambios del sector, la ausencia de límites, nosotros decimos, aquí hay nuevas tareas. Pero en el ámbito de la gestión, ¿no? Que es finalmente el espacio de- 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 de toma de decisiones, que los responsables, las autoridades tienen que decidir, ¿no? Tomar acción, evidentemente eso está marcado por esta condición, pero también está marcado por cómo la gestión propiamente tal ha ido transitando por los distintos énfasis que las últimas décadas han tenido. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque si bien en materia de salud pública hoy día tenemos que desarrollar una mirada que es mucho más integral sobre los fenómenos que hemos comentado, en el ámbito de la gestión lo que necesitamos es seguir recogiendo las experiencias. Por ejemplo, la medicina basada en evidencia, que hoy día mantiene una vigencia muy grande, es una preocupación que la gestión tiene desde la década del 70. Los fenómenos asociados a los costos, sobre los cuales, por supuesto, Javier puede extenderse mucho más en eso, son una preocupación de la década de los 80 y sigue estando vigente. La preocupación por la calidad que conmovió al mundo, particularmente lo que ocurrió en el Reino Unido en la década del 90, antes de la reforma de Tony Blair, acerca de la calidad, ¿no? Que transformó el Servicio Nacional de Salud inglés en un sistema preocupado centralmente por la calidad, sigue estando presente entre nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir sumando a eso a las responsabilidades que hoy día tiene. Y lo que nosotros pensamos, y eso es lo que compartimos con nuestros estudiantes, es que lo que ha ocurrido post pandemia es que las condiciones en las cuales hoy día actuamos están determinadas por grandes cambios, frecuentes cambios, por una condición de complejidad que está determinada por el hecho de que los factores que determinan esos cambios, que son múltiples, también interactúan entre sí, de tal manera que la complejidad aquí se multiplica por el número de factores que actúan en salud y por lo tanto generan una tercera condición que es una condición de incertidumbre. Ese fenómeno de la incertidumbre es el que hoy día requiere que pensemos en soluciones en materia de gestión. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que una mirada, no es la única, pero una mirada que puede aportar en enfrentar este escenario que recoge esta historia que comentamos, más los desafíos de hoy día, tiene que ver con la atención basada en el valor, que si bien tiene un punto de partida, que es un mecanismo de asignación, de transferencia financiera entre los distintos tipos de aseguraciones y los proveedores de asistencia, tiene la virtud de que incorpora una dimensión de gestión clínica que nosotros valoramos y que integramos en nuestra reflexión. Por lo tanto, creo que con eso cerramos, ¿no es cierto?, estas nuevas perspectivas que están asociadas a lo que queremos proponer a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en nuestro diplomado. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Vamos a pasar ahora con las preguntas para Javier. Ya, en primer lugar, nos gustaría saber qué necesita conocer un salubrista para entender la discusión actual en torno al sistema de salud chileno, como por ejemplo lo que ocurre actualmente con las ISAPRE en específico.
Está, parece que sin micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a UNAV Connect. Eh, la discusión que tenemos en el sistema de salud en los últimos años es una discusión que requiere una comprensión profunda del macroambiente en el cual nos vamos a desenvolver como saludistas. Y por lo tanto, lo que necesitamos saber es qué es un sistema de salud, qué es lo que hace, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus funciones, cómo logra esos objetivos. Esta es una pregunta que teóricos se le hicieron ya hace algún tiempo atrás, cuando estaban en el World Health Report del año 2000, pensando en cómo comparar los distintos sistemas de salud. La primera pregunta que les apareció era, ¿qué es un sistema de salud? ¿Y a qué se dedica? ¿Cuáles son las metas que tiene? Y llegaron a la conclusión de que un sistema de salud tiene más de una meta. No es la única meta mejorar la salud de la población, sino que a esa meta se le agrega el responder a las necesidades no médicas o no sanitarias de la población, es satisfacción de la población. Y una tercera meta, que es la protección financiera, evitar que las familias no accedan al sistema de salud por miedo a que llegar a una crisis financiera debido al problema de salud, o que si es que tienen que atender sus problemas de salud, queden arruinadas las familias. Entonces, se generaron estos tres grandes objetivos. Y después, yendo hacia atrás, es cuáles son las funciones que debe desempeñar un sistema de salud. Y este marco teórico, y he visto marcos teóricos un poquito más modernos, pero no se diferencia mucho de este marco teórico que se trabajó hace algún tiempo atrás. Las funciones son principalmente rectoría, que es dar los lineamientos generales del sistema de salud, que la mayor parte de las veces está radicada en el Estado. El financiamiento, que tiene que ver con la gestión de los recursos, y vamos a hablar después un poquito más adentro de este tema de financiamiento, porque es sumamente relevante para la discusión actual. La generación de recursos, cómo se generan los recursos de salud, cómo se aparecen los hospitales, cómo aparecen los médicos, cómo aparecen las enfermeras, y la prestación de atenciones de salud. La discusión actual no se centra en cambiar los objetivos del sistema de salud, sino que se centra en cambiar los entes que ejercen estas funciones, especialmente las funciones de financiamiento y la función de prestación de atenciones de salud. Hoy en día, la función de financiamiento del sistema de salud está radicada en el Estado, a través de impuestos generales y en cotizaciones societarias. Y las propuestas que hoy día se están discutiendo tienden a llevar más a un financiamiento a través de impuestos generales, sacando de lado el rol que tienen las personas a través de sus cotizaciones, que además, el mismo hecho de que las personas estén cotizando les entrega derechos exigibles a las personas. En cambio, cambiar esto le quita estos derechos y lo pasa a un Estado que financia el sistema de salud. Y esto trae aparejado también el tema de quién es el que se va a encargar de la prestación de las atenciones de salud. Hoy en día, la prestación de atenciones de salud está más o menos dividido, casi mitad y mitad, entre prestadores públicos y prestadores privados, que trabajan cooperativamente para entregar toda la cantidad de atenciones que se entregan en términos de salud. Pero en un cambio de la forma de financiamiento, también va a llevar a la par a un cambio en la forma de prestación, aumentando el rol de la prestación del Estado y disminuyendo el rol de la prestación por parte de los privados. La discusión todavía no ha llegado a su fin. Yo creo que queda bastante por hablar al respecto, pero requiere comprender qué es lo que se está modificando. Y la evaluación de estas modificaciones debería pensarse en cómo las modificaciones legales que nos están proponiendo las distintas áreas políticas
afectan los objetivos del sistema de salud. ¿Cómo estas modificaciones van a afectar el mejorar la salud de la población? ¿Cómo estas modificaciones van a afectar la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud a las necesidades no médicas, es decir, a la satisfacción usuaria? ¿Cómo estas modificaciones legales van a afectar el objetivo de protección financiera del sistema de salud? Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. En línea de lo anterior o lo que recién nos comentas, ¿nos podrías señalar o hablar sobre el objetivo de cobertura universal de salud propuesto por la OMS? Eh, Está bastante relacionado con el tema anterior. Eh, el objetivo de cobertura universal de salud, para eso tenemos que primero entender qué es la cobertura y cuáles son las dimensiones de la cobertura. ¿Ah? La cobertura tiene tres dimensiones. Una dimensión poblacional. ¿A quiénes le vamos a entregar lo que sea que vayamos a entregar? Una dimensión de prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones que le vamos a entregar a esta población? Y finalmente, una dimensión de cobertura, que es la tercera dimensión entonces de la cobertura financiera, que es cuánto le vamos a ofrecer a estas personas respecto del costo total. Uno de los malos entendidos que podemos tener respecto de este término que se llama cobertura universal de salud es que pensemos que esto significa entregarle a toda la población todos los servicios habidos y por haber con cobertura al 100%. Esa es una cosa que podría ser muy bonito, pero que sería carísimo. ¿Ah? No tendríamos recursos para poder financiarlo. Y por lo tanto, este objetivo requiere de una labor importante por parte del Estado y por parte de los gestores del sistema de salud, porque la cobertura de salud universal se traduce en efecto, entregarle a toda la población, pero entregarle un conjunto seleccionado de prestaciones y servicios, como un mínimo que la sociedad, un estándar mínimo que la sociedad está dispuesto a entregarle a su población, y con coberturas tal que permitan evitar que las familias se vean empobrecidas debido a los costos en salud. Y por lo tanto hay decisiones que tomar. ¿Cuáles son las cosas que vamos a entregar al sistema de salud? Porque no podemos entregar todo. No hay presupuesto que aguante, ni siquiera de país rico. No tiene que ver con si somos capitalistas o somos marxistas, no tiene que ver si somos ricos o somos pobres. Una cobertura que pensamos darle todo a todo el mundo y con máxima cobertura no es posible, ni para un país rico ni para un país pobre. Y para poder avanzar, porque el objetivo es avanzar en el objetivo de cobertura universal, para poder avanzar, los países van a tener que tomar decisiones respecto a cuáles son las prestaciones, tomar decisiones respecto de los niveles de cobertura, van a tener que meterse la mano en el bolsillo, implica por un lado generar y tener más recursos para salud, pero por otro, preocuparse de la eficiencia en el uso de estos recursos. Hoy en día existe gran cantidad de recursos que se utilizan ineficientemente y que cambiando la forma de hacer lo que estamos haciendo, podemos lograr que la misma cantidad de recursos genere más salud. Estos son temas que nosotros vamos a discutir dentro de nuestro diplomado, entender en profundidad el tema de los sistemas de salud y cómo poder avanzar en el objetivo de cobertura universal en salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Javier. Por último, me gustaría que nos comentaras qué otra importante habilidad requiere un salubrista moderno. Aquí cambiamos un poquito de tema. Hace algún tiempo atrás, y no hace demasiado tiempo atrás, teníamos súper pocos datos.
La información era escasa, no más que la información, los datos eran escasos. Habían pocos sistemas que juntaran datos, pero eso ha cambiado. Hoy día tenemos a nuestra disposición muchísima data coleccionada por distintos sistemas, desde el punto de vista público, de libre acceso, y la dificultad está en transformar estos datos en información útil para la toma de decisiones. Entonces, un salubrista debería ser capaz de seleccionar datos relevantes, datos que más adelante transformarán información, saber cómo transformar estos datos en información útil, ¿m? Tener ideas respecto de qué es la información útil, tener capacidad para analizar esta información. Encontramos dos promedios, saber si hay una significancia estadística que nos permite saber, este promedio efectivamente es mayor que el otro. Y saber también cómo presentar estos datos, cómo presentar, cómo hacer, y llegando a lo más práctico, cómo hacer un buen gráfico. ¿Qué vamos a poner en el eje horizontal? ¿Qué vamos a poner en el eje vertical? ¿Qué vamos a poner en el título? Es decir, y el saber estas habilidades, la gracia es que no son tan difíciles y que aquel que sí las sabe va a poder diferenciar su capacidad de comunicación en salud de aquellos que no la saben. Y eso se va a notar inmediatamente. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta y Jorge también. Gracias por compartir con nosotros todo Gracias, este Carol. conocimiento, todo este conocimiento y guiarnos en este descubrimiento sobre los desafíos pospandémicos que han redefinido, tal como lo comentaba Jorge, la manera en que concebimos y abordamos la salud pública a nivel global. En este momento vamos a abrir las salas de asesoría para que las personas que desean más información de nuestro diplomado puedan resolver dudas sobre el programa y, por supuesto, acceder al beneficio por haber asistido. Recuerden que para ingresar a las salas deben ubicar la opción Salas para grupos pequeños que se encuentra en la barra de herramientas o en los tres puntitos de la barra de herramientas. A continuación vamos a mostrar un breve tutorial para ingresar a estas, para que estén atentos. A las diferentes salas, debes ingresar a la opción Salas para grupos pequeños, que encuentras en la barra de herramientas, acá o en los tres puntitos y da clic en la opción. Se abrirá una ventana con el listado de salas disponibles. Da clic en el botón Unirse de la sala a la que deseas ingresar y confirma la solicitud. Espera unos segundos mientras Zoom carga. Para salir de la sala y regresar a la reunión general, das clic en el botón Salir de la sala y selecciona la opción Salir de la sala para grupos pequeños, y finalmente espera que Zoom cargue nuevamente la reunión. Perfecto. Tenemos un par de preguntas en el chat, así que yo creo que es un buen momento para iniciar con este espacio de preguntas y respuestas. Voy a ir acá a la pregunta de Camila García. Me parece que esta pregunta está más dirigida a Jorge. ¿Cuál es tu opinión sobre la atención basada en el valor en el ámbito de la salud pública? Buena pregunta. Mira, yo eh, dividiría la respuesta como en dos dimensiones. Una primera en términos de, en general, las capacidades que tienen instituciones como del tamaño y las tradiciones, por decirlo de alguna manera, que como lo que ocurre en el ámbito público, que por cierto, generar cambios tiene mayor dificultad porque tienes que movilizar muchos más recursos, muchos más actores. Sin embargo, si un lugar
particular donde yo creo que es indispensable empezar ya a implementar pilotos y que además me parece que es posible porque hay tradiciones de cambio que pueden encadenarse con este modelo de atención basada en el valor, es en el sector público. Es tremendamente necesario por un lado, pero también, insisto, es posible engancharlo en distintas iniciativas que ya el sector público ha ido implementando. El uso, por ejemplo, de transferencia de fondos vía grupos relacionados de diagnóstico, de clasificación de pacientes. Hay una cercanía con eso. La preocupación por el avanzar en redes integradas de salud también está conectada con parte de los componentes de la atención basada en el valor. La historia, por ejemplo, de la implementación de guías clínicas incluso desde antes del GES en el Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, el PINDA, que parte desde la década del 90 en adelante, son distintas iniciativas que, si uno las mira en perspectiva, son caminos que se pueden articular para avanzar en una modalidad de, ¿cómo se llama?, de asignación financiera como esta de la asignación basada en valor. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Voy con la siguiente pregunta, que en este caso me parece que está más orientada a Javier. La pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la recopilación, el análisis y la aplicación de estos para abordar los desafíos de salud actuales y futuros? De datos. De datos. ¿Cómo mejorar la recopilación y análisis? Eh, Interesante la pregunta. Uno de los temas que siempre, Hoy, hoy, uno de los temas que siempre los estudiantes que tienen que hacer investigación se enfrentan es el tema de datos. Hay muchos datos, la calidad siempre es inferior a lo que uno quisiera eh, respecto de estos datos, pero existen datos. Entonces, está el analizar data es una especie de arte que se va aprendiendo en la medida que también uno va analizando más datos. Pero para eso, para poder analizar datos, necesitamos saber de cómo analizarlos, saber cuáles son los indicadores más relevantes, por ejemplo, si estamos hablando de envejecimiento, si estamos hablando de alguna enfermedad, si estamos hablando de incidencias, prevalencias, saber una terminología básica respecto de indicadores de salud pública que van más allá de lo que muchas veces nos pasaron en el colegio. Y más adelante poder avanzar incluso más a poder inferir, hacer algún grado de inferencia a partir de estos indicadores. En el fondo, generar estos indicadores y después hacer inferencia. Va aumentando, va disminuyendo, se parece a un promedio o no se parece al promedio. Muchas gracias, Javier. Y hay una pregunta que la hace Alejandra y que está como conectada con la respuesta que acabas de dar o con el tema anterior. ¿Qué papel crees que juega la información en la toma de decisiones? O tal vez también con lo de Jorge, ¿ah? Porque se conecta ahí, la información con la toma de decisiones, como una buena conexión. Es una inmensa conexión, es decir, la información son los ojos del gestor. La información es cómo nosotros vemos lo que está pasando. Sin información podemos ser un gran gestor, pero sin información no vamos a saber, primero, qué decisiones tomar y después poder evaluar si las decisiones que tomamos son las decisiones apropiadas o no son apropiadas. Es decir, nos sirve para dos cosas. Nos sirve para generar diagnósticos respecto de los cuales nosotros después tomamos decisiones y nos sirve para evaluar los resultados de nuestras acciones. No sé si Jorge quiere complementar. Dos cositas. Uno, a- resumir de alguna manera lo que tú dices en una frase con la cual nosotros orientamos a nuestros estudiantes en su actividad final de grado, ¿no? Le decimos, mira, la buena información es la que permite buenas decisiones. O
sea, si tú no tienes buena información, no tienes toma de decisiones. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también se conecta con lo que tú acabas de decir, Javier, es que la buena información requiere de una cierta estructura de producción analítica, ¿no? De una metodología. Entonces, necesitamos buena información, pero necesitamos también una estructura metodológica que nos permita hacer un ordenamiento de los datos que colectamos para traducirlo finalmente en información, ¿no? Así que me parece que es una conversación muy estrecha. Y bueno, y por eso estructuramos en nuestro programa algo que nos parecía que era fundamental. O sea, no podíamos hablar de sistemas de salud, no podíamos hablar de mecanismos de asignación, de cambios en el escenario global y particular de la salud pública, si no éramos capaces también de entregarle herramientas para traducir toda la información o sea, toda esta colección de datos en informaciones que sean útiles a la toma de decisiones. Muchas gracias, Javier y Jorge. Eh, Otra pregunta, Mario Guzmán. em, Aquí creo que puede ser que esté más orientada a Jorge. ¿Qué competencias crees que son necesarias para que un profesional de la salud pública en la era moderna, eh, especialmente, cuáles son necesarias, considerando la necesidad de una perspectiva global? ¿Qué competencias debería tener, considerando esta necesidad de perspectiva global? Muy buena pregunta, porque yo creo que es cierto, podemos poner el foco en los gestores, en las gestoras, en términos de sus competencias, pero yo diría que la principal competencia no solo tiene que ver con sí mismo o sí misma, sino que tiene que ver con su capacidad de construir equipos. Entonces, aquí hay una conexión súper importante porque los que hacen los cambios son los equipos. Lo importante es que la competencia de quien ejerce roles de liderazgo, y no de líderes, sino que roles de liderazgo, porque los líderes van cambiando según distintas situaciones, ¿no? Hay algunos que tienen mayor capacidad, por ejemplo, para generar cambios, hay otros que tienen más capacidad para mantener los cambios en el tiempo, ¿no? Para consolidarlos. Entonces, y no siempre es una misma persona. Pero yo te diría que lo central es esta preocupación por construir equipos. Hay otros elementos que son muy especialmente importantes en estos tiempos, cuando hablábamos de este escenario de complejidad, dinamismo en los cambios e incertidumbre, la capacidad creativa de los equipos es fundamental. La participación de la capacidad de mirar dentro del equipo quienes tienen esta percepción de condiciones de cambio, ¿no? Eh, Todo eso a mí me parece que es importante. Por un lado, que tienen que ver con el componente de coordinación humana que es precisa que tenga quien quiere asumir roles de gestor. Eh, pero hay otra herramienta que tiene que ver con el material más técnico de la gestión, que tiene que ver con las herramientas, valga la redundancia, de gestión clínica. Manejar procesos, manejar la conformación de guías clínicas, manejar evaluación de tecnología sanitaria, o sea, capacidad de coordinar personas y competencias que tienen que ver con el dominio de ciertas herramientas que la gestión clínica aporta. Eh, en el diplomado nuestro, convengamos que hemos puesto el énfasis por razones de estructura, ¿no? Básicamente en la entrega de herramientas analíticas y herramientas prácticas de gestión clínica, más que este otro componente. Pero siempre hacemos énfasis en que detrás de esto hay personas, ¿no? Nosotros somos personas que prestamos servicios a personas y por lo tanto ese diálogo, ese modelo de relación entre las personas no puede estar ausente en la competencia básica de gestión. Y ojo, no tiene que ver con un don, sino que tiene que ver con ciertas prácticas que se aprenden, ¿no? Escuchar, conversar, disponer de tiempo para escuchar al otro, ponerse en las situaciones de los otros, ¿no?
Eso. Muchas gracias, Jorge, por tu interesante respuesta. Voy a leer la última pregunta. Me parece que acá está, esta es para Javier. ¿Cuál es tu visión sobre el debate en torno al seguro y el financiamiento en los sistemas de salud? Uy, es una pregunta compleja, muy compleja, y, y estoy dividido entre lo que yo quisiera y lo que yo creo que va a pasar. Es distinto. Creo que vamos a seguir discutiendo bastante este tema. Primero, esta es una discusión larga, no se soluciona en un año. Esta es una discusión que ya lleva tiempo, pero es una discusión que va a seguir llevando tiempo. ¿Por qué? Porque eh, las dos visiones tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Eh, Pensemos en, bien simplista, ¿cuál es la gran crítica que hoy día se le hace a las ISAPRES? La gran crítica es el tema de la protección financiera, que son caras y que podría ser que, por otro lado, por un problema de salud, la familia quede completamente arruinada. Esa es la gran crítica. Eh, y por otra parte, ¿cuál es la gran crítica al sistema público? Es la capacidad de atenderte rápido. No si de atenderte técnicamente bien te atienden, pero el problema está en la oportunidad de la atención. Entonces nosotros quisiéramos, como resultado, un sistema que te atendieran como te atienden las ISAPRES, en los prestadores privados, con pagos como los que tendríamos que hacer en un sistema público o sin pago alguno. Y ese sistema no existe. Y de alguna manera estamos encariñados y estamos atrapados en esta discusión. Yo creo que, y quisiera también creer, que finalmente vamos a lograr un sistema mixto, vamos a mantener un sistema mixto, pero no un sistema mixto como el que llevamos hasta ahora, un sistema mixto un poco distinto, donde las instituciones privadas se adhieran a los principios de la seguridad social, cosa que hoy en día las instituciones privadas no se adhieren del todo a los principios de la seguridad social. Hay cosas que antes se podían hacer que hoy día resultan totalmente inapropiadas. Cuando yo empecé a trabajar en salud, no había ninguna discusión y había una completa aceptación de que a las personas más viejas se les cobraba más caras las ISAPRES y a los más jóvenes se les cobraba más barato, y que a las mujeres en edad fértil se les cobraba más caro y a los más jóvenes y a los hombres se les cobraba más barato. Hoy día, ese tipo de discriminación, aun cuando no son arbitrarias porque existen razones técnicas para ese tipo de discriminaciones, no son aceptables. Por lo tanto, el sistema privado, si quiere eh, subsistir, va a tener que mutar. Va a tener que mutar para deshacerse de prácticas que tal vez eran técnicamente apropiadas desde el punto de vista de un sistema de seguros privados, pero que hoy día, a la luz de la sociedad, resultan prácticas discriminatorias que no son aceptadas. Y hay mecanismos para poder hacerlo. Está el desafío en que las instituciones se adapten lo suficientemente rápido. Carol, ¿Sí? ¿Sí? ¿me permites agregar una cosa? Por Eh, supuesto. Me parece fantástico lo que dice Javier. Yo también, para ponerlo en un cierto contexto, qué duda cabe que necesitamos cambios en el modelo de arreglo que tenemos en nuestro país, que es este arreglo segmentado, ¿no? De segmentación de la población y discriminador en términos de oportunidades. Eh, y por otro lado tenemos el escenario de la salud pública con los problemas que todos conocemos y que ha destacado también Javier. Entonces necesitamos cambio. Y uno de los temas que uno tiene que enfrentar cuando
tiene que optar por cambio. Fíjense ustedes que la principal dificultad no está necesariamente en definir ese escenario deseado, sino que la pregunta es cómo rescatamos de las tradiciones que hemos ido instalando algunos componentes que son fundamentales. Entonces, no se trata de la tabla rasa, ¿no? Y decir, partamos todo de nuevo, sino que más bien cómo nos conectamos con una cierta historia y de esa historia recogemos los aportes que podemos tener. Y finalmente, entonces, probablemente el elemento central que hay que incorporar y que lo dice también Javier, es el elemento de la solidaridad. O sea, cómo agregamos solidaridad a este sistema, manteniendo los elementos de elegibilidad, por ejemplo, que tiene el sector privado, eh, y de protección social que tiene el sector público. Muchas gracias, Javier y Jorge, ahí por la respuesta. Em, Muchas gracias también a nuestros asesores. Les recuerdo que están abiertas las salas para las consultas sobre nuestro diploma, la sala de grupos pequeños para que ingresen, ¿ya? Eh, por supuesto, también le agradezco a todos los participantes y ha sido un verdadero placer acompañarles en este evento UNAP Connect. Espero que se sientan inspirados e inspiradas y motivados para aplicar todo lo que nos han compartido Javier y Jorge el día de hoy en sus propias prácticas, que tengan más ganas de aprender, ¿ya? Y que se animen con ello a iniciar nuestro diplomado en salud pública para el siglo XXI. Recuerden que los diplomados virtuales ofrecen esta oportunidad única de seguir desarrollando las habilidades y avanzar en sus carreras profesionales. Los animo a explorar el plan de estudios de nuestro diplomado y a unirse a nuestra comunidad de aprendizaje en constante crecimiento. Nos encuentran en redes sociales como en modalidad online y también en los links que están en el chat. Gracias a todos por su participación y compromiso y nos vemos en un futuro UNAP Connect.